Eh, Cuando lo que amamos no basta, queridos hermanos. Así he titulado esta meditación del día de hoy. Y quiero partir esta meditación contándoles una anécdota. En el año 1845 hubo una expedición al Ártico dirigida por Sir John Franklin, Sir de la corona inglesa. Y esa expedición, que fue una de las primeras al Ártico, fracasó rotundamente, todos murieron. No volvió ninguno. Cuenta la historia que los preparativos para esta expedición fueron muy sui generis, muy especiales. Cargaron en los barcos, iban dos barcos, cargaron en los barcos una gran biblioteca. O sea, gran biblioteca, no un mueble de biblioteca, sino que además de mueble, muchos libros. Además, cargaron un órgano portátil, más pequeño, no electrónico por supuesto, pero más pequeño. Además, vajillas de porcelana, cristalería tallada, copas para el vino y cubiertos de plata llenaron las bodegas. Todas esas cosas cargaron para una expedición al Ártico. Y uno inmediatamente empieza a pensar, ¿y en qué estaban pensando? En lugar de guardar reservas para el carbón, tener más reservas de agua, llevaban todas estas cosas. Tampoco llevaban ropa adecuada para las bajas temperaturas. Cuentan que los equipos que participaron en la búsqueda y rescate de esta expedición dieron cuenta de cadáveres vestidos con uniformes con ribetes de seda. Y algunos que llevaban en sus bolsillos los cubiertos de plata grabados con los escudos familiares. Y los encontraron en la nieve muertos. ¿En qué estarían pensando, queridos hermanos, cuando salieron estas personas en búsqueda de auxilio porque se les habían acabado los pertrechos y el agua y la comida? ¿En qué estarían pensando cuando salieron a buscar auxilio, que se metieron en sus bolsillos de estos uniformes preciosos, ¿no?, los cubiertos de plata que habían llevado? Uno empieza a pensar y dice, ¿en qué estarían pensando? El pasaje que acabamos de leer, queridos hermanos, y antes de ahí, quiero que tengamos un momento de oración. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, en esta mañana a escudriñar tu palabra, ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos, Señor, a sopesar, a tomar, Señor, aquel pensamiento, Señor, que tú tienes para esta mañana, y que llegue a nuestros corazones y nos haga meditar, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje, queridos hermanos, que acabamos de leer, sin duda es uno de aquellos que conocemos bien, que hemos visto muchas veces, que hemos analizado muchas veces, que nos han predicado muchas veces, y por lo tanto no hay nada nuevo bajo el sol. Así que no es culpa mía, es culpa de que lo hemos visto muchas veces. Sin embargo, sobresalen en este pasaje imágenes realmente sorprendentes y representaciones que nos hacen pensar en situaciones poco comunes cuando leemos este pasaje, aunque lo hayamos leído muchas veces. Jesús en ese momento se encuentra saliendo para continuar su camino. ¿Dónde estaba? En Judea, ¿no? Judea, como hemos visto los pasajes anteriores. Y él estaba saliendo de un lugar para seguir su camino, su prédica, y ya ha sido puesto a prueba por los fariseos. Recuerden que anteriormente los fariseos le han preguntado, bueno, Señor, o Jesús, dinos o háblanos acerca del divorcio. ¿Se acuerdan de eso, no? El pasaje anterior, ¿no? Ahí en el capítulo 9, tenemos la transfiguración. Jesús enseña sobre el divorcio, versículos 1 al 12. Entonces el Señor ha estado predicando y ha estado enseñando, pero principalmente ha estado siendo puesto a prueba por los fariseos, que siempre hay, siempre existen y siempre existieron en la vida y en la obra del Señor. Y además Jesús
se ha enojado, se ha disgustado profundamente con sus discípulos. ¿Se acuerdan por qué o no? ¿Se acuerdan por qué el Señor se disgustó con sus discípulos antes de esto? Búsquenlo ahí. Dejar a los niños que vayan a... Exactamente, porque los discípulos estaban sacando a los niños para que no estuvieran, para que no molestaran. Y el Señor les dice, se enoja con ellos. El versículo, ¿cierto? El pasaje dice, viéndolo Jesús se indignó. Se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ese capítulo, y esa parte de la Biblia, ¿cierto? Ese versículo, esa porción bíblica, tiene mucho que ver con el relato que viene ahora, respecto de los discípulos. Y les enseña cómo deben ser para entrar al reino de Dios. En ese momento, queridos hermanos, con ese contexto, va saliendo Jesucristo y se le acerca uno, dice. No dice quién, no dice las características, no habla de las características. Dice que alguien se acercó. Se le acercó y poniendo rodilla en tierra, ¿cierto? ¿Cómo dice? Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. No sé si se imaginan la situación. Jesús, saliendo, sus discípulos alrededor, gente, y viene uno e hincando la rodilla en tierra, o sea, una rodilla. Cuando ustedes ven o se imaginan a alguien hincándose delante de otro, pero hincando solo una rodilla, ¿qué sensación les da? A mí la sensación que me da es que no es que llegue humillado y contrito de rodillas delante de este personaje. Llega algo un poquito soberbio y solo hinca una rodilla. Y además, miren, imagínense la imagen. Y además le dice, maestro bueno. Maestro bueno. Lo más probable, queridos hermanos, y lo más seguro, es que la respuesta de Jesús haya tenido un efecto sorpresivo y sorprendente sobre esta persona, que no se esperaba la respuesta que el Señor le dio. Porque Él le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir o para tener la vida eterna? En esa posición de rodilla, una rodilla al suelo, probablemente en un principio, y aquí yo me imagino cosas nomás, pero probablemente este personaje pone una rodilla al suelo, baja la cabeza y le dice, y levanta la cabeza y le dice, maestro bueno, con la rodilla en tierra, y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, que no es ningún aparecido, es el Hijo de Dios, entendiendo y conociendo el corazón del hombre y el corazón de los hombres, ¿cierto? Le responde a este joven o a esta persona que era un judío fiel, que de seguro creía en la vida eterna, porque de haber creído en la vida eterna y por algo estaba preguntando, con una respuesta brusca. Y lo más seguro es que esa respuesta nos representa, o sea, representa para nosotros cuando leemos ahora el significado de este relato del Evangelio de Marcos. En esa respuesta está el significado de todo este relato. El saludo de este hombre, queridos hermanos, pone de manifiesto el común pensamiento humano que asume que se puede encontrar excelencia en los recursos y logros humanos. Y por eso le dice maestro bueno, pensando en que eso es así. Es probable que él mismo piense de sí mismo que él también es bueno. Y su pregunta surge desde un hombre bueno hacia otro hombre bueno. Su pregunta lo delata. Así como las preguntas que nosotros hacemos también a veces nos delatan frente a otras personas.
Porque a veces hacemos preguntas para respondernos a nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta? Porque yo sé la respuesta. Entonces pregunto para que el otro me diga, no tengo idea, no sé, o me diga lo que yo quiero escuchar. Y entonces cuando me dicen lo que yo quiero escuchar, bien, me siento feliz, satisfecho, porque efectivamente estoy en la línea correcta. Eso le pasa a este hombre. Su pregunta surge, como digo, desde un hombre bueno hacia otro hombre bueno. Su pregunta lo delata. Quiere saber cómo hacer que su bondad se transforme en vida eterna. Lo que él hace como hombre bueno, cuidadoso de la ley, entonces eso quiere saber, como yo lo estoy haciendo, cómo esto me hace entonces llegar a la vida eterna. La vida perdurable. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Primero, rechaza el saludo ostentoso. Lo rechaza de plano. Jesús lo reenfoca hacia los 10 mandamientos que este joven conocía muy bien. Es interesante que Jesús nombra solo aquellos mandamientos, no sé si se han dado cuenta cuando lo hemos leído, que Jesús solo enfoca y le nombra los mandamientos relativos a las relaciones entre personas. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio contra otro, no defraudes a otros, honra a tu padre y a tu madre. Todos mandamientos relacionados con la interrelación entre personas, no los relativos a Dios. Y eso es muy interesante. Muy interesante. Porque Jesús está poniendo a este hombre en su propio lugar. Esto debió ser un bálsamo para este hombre. Porque cuando le dice los 10 mandamientos, él inmediatamente piensa, aquí estoy, regio. No he matado a nadie, no he robado a nadie, no le he presentado falso testimonio con nadie, no he defraudado a nadie, y papá y mamá, ni un problema. Honrados. Estoy listo. Porque desde su más temprana juventud ha sido confirmado, porque Él los ha guardado, y esa es la respuesta que le da. Y esto que Él ha hecho desde joven, entonces, ha sido confirmado por este maestro. Y es probablemente una exclamación triunfante surgiendo desde un corazón que se muestra satisfecho por haber sido obediente a la ley y a lo que debía hacer como hombre bueno. ¿Y qué le contesta? Todo esto, querido maestro, lo he hecho desde mi juventud. Bien. ¡Qué bueno que soy! Fantástico. Tengo vida eterna. Ese es el pensamiento del joven. Me salvé. Lo he confirmado. Y me lo ha confirmado este maestro, no otro. Marcos en este punto, queridos hermanos, nos muestra un detalle que de tan solo verlo es conmovedor, de tan solo leerlo es conmovedor, un detalle específico, y nos dice que Jesús mira a este hombre, ¿y qué pasa? Lo amó. Y ahí Jesús nos hace pedazo en el relato. O sea, es que si uno lo piensa bien, ¿no? Esta parte del relato es para llorar, pero a lágrima suelta. ¿Cómo este hombre con todo esto que está haciendo, confirmando su bondad, ¿cierto? Y su vida eterna en ese sentido, sintiéndose bien con ello mismo, no entiende nada? Y Jesús lo mira, yo me imagino, lo mira tiernamente, conmovedoramente, y lo amó. Jesús no se burla de él, de haber obedecido la ley, sino que le cree, y puesto que lo ama, le presenta
un desafío directo. Directo al mental, como diría. Desafío profundo, directo. Sin pensar en si lo está hiriendo, sin pensar en que pueda ofenderlo, sino que le presenta la verdad de manera cruda y francamente. Jesús le muestra que le falta una cosa. No le dice qué es de manera concreta. Sin embargo, le da 4 directrices. Anda, vende, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Lo amó de tal manera que le dice, esto es lo que tienes que hacer. Esto te falta. Cuando somos capaces nosotros de decirle a alguien con amor lo que le falta, entonces le estamos haciendo un bien, no un mal. Y qué amor más profundo que el de Jesucristo. Qué amor más perfecto que el de Jesucristo, que hace y que le muestra a este joven o a este hombre lo que tiene que hacer. Porque eso es lo que le falta. En síntesis le dice que si quiere la vida eterna, todo depende de su respuesta a Jesús y de nada más. De eso depende su respuesta, su vida eterna, de la respuesta que le dé a Jesús. Marcos nos dice en un principio que este fuera un hombre rico. Solo lo descubrimos cuando lo vemos alejarse, triste, con la cabeza gacha, dado que poseía grandes riquezas. En ese momento recién nos damos cuenta de cuán difícil era para este hombre hacer lo que Jesús le estaba diciendo. La reacción de los discípulos es increíble. Increíble. Sorprendidos. Sorprendidos. Lo más probable es que los discípulos estuvieran pensando, queridos hermanos, igual que como pensamos nosotros, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué comió hoy día en la mañana? ¿Qué está haciendo esto? Está dejando escapar a una persona que tiene recursos que podrían sernos pero maravillosamente interesantes para la proclamación del Evangelio, para la causa que tenemos. Además, nuestras arcas están medias vacías, siempre, y está dejando escapar a este joven rico, a este hombre rico que podría traer todos esos recursos a esta causa. Y Jesús lo deja irse. Sorprendido. Jesús considera las posesiones como un obstáculo casi insalvable que nos impide entregarnos totalmente a Dios. La reacción de los discípulos, como les decía, es sorpresiva. Y Jesús les repite y les dice, hijos, que en este caso literalmente significa niños. Miren lo que están pensando, son unos niños. Como para recordarles que deben ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y si tuviéramos un niño aquí, le preguntaríamos inmediatamente, ¿qué valor tiene el dinero para ti? ¿Y qué nos respondería el niño? No sé. Comprarme dulces probablemente. El valor que los niños le dan al dinero no es en absoluto el valor que le damos nosotros. No tienen esa conciencia. No. Nosotros sí, porque sabemos cuánto cuesta ganarlo, cuánto cuesta lo fácil que se va, etcétera, etcétera. Entonces, los niños no tienen ese alto concepto del dinero, ni de lo que se puede hacer con él. Jesús recurre a otra imagen además, la imagen típica del camello entrando por el ojo de una aguja. Y aquí hay varias interpretaciones y todo lo demás. A mí la que más me gusta, la literal. Oye, ¿cómo hacemos pasar a un camello por el ojo de una aguja? Por muy grande que sea la aguja. Una aguja grande. ¿Cómo hacemos pasar un camello por ahí?
O sea, yo me imagino que si lográramos hacerlo, el pobre camello, o sea, charco de sangre y todo lo demás que desertaba, sería feo. Pero da esa imagen Jesucristo, ¿ya?, para representar, ¿cierto?, su idea de que quienes son gobernados por el dinero, ¿ya?, no pueden serlo, no pueden ser gobernados por Dios. Entonces es difícil. Pero dice después, nada, imposible para. Los ricos encontrarán que entrar en el reino de Dios es más difícil que intentar pasar un camello por lejos de una aguja. La pregunta de los discípulos surge desde su incomprensión y de su sorpresa. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Se han dado cuenta que los discípulos no cachaban nada? ¿Y les pasan todas estas cosas? Y Pedro después dice, pero Señor, nosotros te hemos dejado todo y te hemos seguido. Y está Pedro diciendo, lo mismo que nosotros. Señor, yo te he entregado todo. Voy a la iglesia, mi tiempo, mi día en la mañana. Yo te he entregado todo, pero aquí estoy. Listo, dispuesto, disponible. Es la misma respuesta de Pedro. Jesús solo afirma aquí, queridos hermanos, que la salvación viene de Dios y no de algo que el hombre pueda hacer, y con esto echa por tierra la idea del rico representada por su pregunta inicial y su afirmación de haber cumplido con la ley. Nada de lo que tú tengas o nada de lo que tú hagas puede salvarte. Los discípulos deben aprender de este encuentro que Dios requiere algo más que reverencia a Jesús como un maestro bueno y esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. Dios requiere algo más, y no solamente reverencia a Jesús y obedecer la ley. La demanda de Jesús pone en evidencia su resistencia a entregarse por completo a Dios con todo lo que tiene, a negarse a sí mismo, a renunciar a sus seguridades, obras y posesiones terrenales. Y nos dice a nosotros, tú eres igual que el joven rico. Que todavía no sé por qué se llama joven. Dice que es joven, ¿no? No me acuerdo. Parece que no dicen. No sé. Ya. ¿Quién debe gobernar nuestra vida, queridos hermanos? Esa es la pregunta que plantea el texto. ¿Debemos servir a las posesiones materiales o son ellas las que deben servirnos a nosotros? ¿Qué le faltaba entonces a este hombre? En primer lugar, a él no le faltaba nada. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Qué le faltaba a ese joven o a ese hombre? Nada, no le faltaba nada. Y por lo tanto debía dejar demasiadas cosas. Ese era su problema. Como no le faltaba nada, tenía que dejar demasiadas cosas. En nuestra cultura occidental, las personas tienen mucho para vivir, pero poco por lo que vivir. En general. Aumentar nuestros ingresos, tener más cosas, no contribuyen a hacernos más felices. Tanto en nuestras congregaciones, queridos hermanos y hermanas, como en nuestro mundo, muchas personas sienten que en sus vidas falta algo, igual que en este joven. Su vacío espiritual se convierte en hambre angustiosa cuando tienen que afrontar la realidad, por ejemplo, de la muerte, la realidad, por ejemplo, de la pérdida o de las ansiedades, el estrés de las relaciones personales, el estrés del trabajo, o la resistencia del mal en sus almas. No le falta nada y por ello carece de todo. La segunda cosa que este hombre no tenía era confianza. Confianza en Dios. Dios demanda una confianza radical. No un poquito de confianza. No el que voy a ver si Dios me responde. Dios necesita una confianza radical. ¿Cuánta confianza tenemos en Dios, queridos hermanos? Eso lo vemos principalmente en los momentos complicados de la vida, complejos. Cuando estamos en la cornisa, ahí. Cuando estamos enfermos.
cuando tenemos pérdidas. Quería servir a Dios a su manera, este hombre. Tenía miedo de exponerse a la incertidumbre e inseguridad del futuro o volverse vulnerable como un niño. Acumulaba posesiones para asegurar su vida en este mundo y obedecía los mandamientos para asegurar su vida en el mundo venidero. Y con eso creía que estaba perfecto, seguro. Seguridad en esta vida y seguridad en la próxima. Permiso. En esta y en la próxima. En una cultura que vivimos, queridos hermanos, en una cultura que no le gustan los compromisos. Pocos quieren apostar toda su vida por Jesús. ¿No han dado cuenta? Y en tercer lugar, queridos hermanos, este hombre no tenía compasión por otras personas. Era incapaz de dar lo que tenía para beneficiar a otros, porque solo se preocupaba de sí mismo. Yo he guardado la ley, yo tengo posesiones, yo estoy seguro, yo y yo. Este texto, queridos hermanos, ¿cierto?, es un texto que hace pedazos al yo. Y debiera hacer pedazos nuestro propio yo. Que no tiene que ver con el hecho de tener o no tener. Tiene que ver con mi yo. Esta actitud, queridos hermanos, contrasta con la actitud amorosa de Jesús, que tenía compasión por las multitudes, las alimentaba y finalmente entrega su vida por muchos. Muchos, queridos hermanos, no consiguen la vida sin las cosas que tanto valoran y corren el peligro de perder la única vida que realmente importa. ¿Concebimos la vida sin la familia? ¿Sin los que nos rodean? ¿Concebimos la vida sin lo que tenemos en términos de posesiones? ¿Concebimos la vida de esa manera? Jesús quiere librarnos de estos deseos de acumular que acaban destruyendo la comunión y el sentido de la fraternidad. Y eso le pega a la iglesia, a la comunidad. Podríamos hablar mucho más respecto de este texto, queridos hermanos. Sin embargo, lo único que voy a decir para cerrar es que cuando lo que tenemos no basta, entonces vénganos tu gracia. Amén. Que el Señor nos acompañe. Amén.